Primero, pues muy buenas tardes con todos. Gracias, Iván, y a todos los chicos de Natos por la invitación. Pues el día de hoy queríamos tocar un tema que si bien es, digamos que es de los temas más comunes y a los que nos enfrentamos todos los días en las unidades de neonatología, pues también tiene ciertos aspectos nuevos y también aspectos que debemos tomar en cuenta antes de la valoración, pues, del recién nacido. Entonces, inicialmente el día de hoy vamos a tocar ciertos puntos que ya muchos los conocemos, pero les voy a hablar un poquito de qué hay de evidencia y qué es lo que nosotros conocemos actualmente para el manejo. Vamos a iniciar pues con las definiciones existentes de sepsis, hablar un poquito de epidemiología, fisiopatología de la sepsis y también factores de riesgo y paraclínicos. Y por último, pues vamos a hablar, creo que de algo que es muy, digamos que un poco controversial en cuanto al tratamiento. Entonces tenemos que la sepsis neonatal pues sigue siendo una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. Tenemos que tomar en cuenta que un diagnóstico oportuno sigue siendo un desafío y pues nos va a hablar mucho del pronóstico. Y ya hablamos mucho del pronóstico no solo en cuanto a morbilidad y mortalidad neonatal en etapa temprana, sino también hablamos de un pronóstico a corto plazo y a largo plazo, sobre todo en lo que es desarrollo neurocognitivo, que también tiene mucha asociación con estos eventos de sepsis iniciales. Tenemos que tomar en cuenta que en los países de bajos y medios ingresos sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad. En cuanto a las definiciones de sepsis, pues tenemos que tomar en cuenta que la sepsis se conoce como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta definición también va a incluir el concepto de disfunción orgánica, lo cual implica severidad, necesidad de un diagnóstico y de un manejo precoz en nuestros recién nacidos. En cuanto a las últimas definiciones operativas, tenemos que el último consenso de sepsis, publicado hacia el año del 2020, nos habla de ciertos aspectos y ciertos conceptos que tenemos que tener claro. Hablamos de sepsis probada cuando tenemos en un recién nacido el cultivo positivo o PCR positivo en presencia pues, de signos clínicos de infección. Vamos a hablar de sepsis definitiva cuando el paciente tiene signos clínicos. Vamos a tener también pues, un aislamiento de agentes infecciosos, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Vamos a considerar que un paciente no tiene sepsis en un recién nacido pues asintomático o sin signos clínicos o con signos clínicos, inespecíficos y un cribado de sepsis negativo y hemocultivos negativos. Y hablamos de sepsis descartada en la ausencia de signos clínicos con laboratorios o paraclínicos normales. En cuanto a otras definiciones también que tenemos que tener presente, pues hablamos de sepsis posible al paciente que tiene signos o síntomas de infección con paraclínicos tales como el PCR o interleuquina 6 elevados en presencia de hemocultivos negativos. Se habla de sepsis probable ante signos y síntomas de infección positivos y al menos dos de estos anormales en presencia de hemocultivos negativos. Hablamos de sepsis dudosa ante signos clínicos y dos parámetros del cribado para sepsis positivos y cultivos negativos. Y hablamos de otra de las, digamos que las más frecuentes, la sepsis clínica. En un paciente en el cual tenemos signos clínicos muy claros, hemocultivos negativos, pero una vez que pues descartamos los diferentes diagnósticos diferenciales. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, tenemos que considerar lo marcado como importante, ya que pues en países como los nuestros, como podemos observar, este es un estudio que se publicó de muchos años, entre el 1990 hasta el 2017, en el cual se hizo un análisis global acerca de la morbimortalidad en los diferentes países. Y podemos observar, pues ven los colores que están más fuertes, los países en que la incidencia y de tanto de la morbilidad como mortalidad, pues están incrementados y como los nuestros, pues la incidencia sigue siendo preocupante y sobre todo en cuanto a morbilidad y mortalidad.
Otro de los puntos a tomar en cuenta es que la sepsis neonatal, pues va a presentarse como causa de morbimortalidad dentro de las causas principales, como pueden ver en etapas tempranas, representan un pico de enfermedad, de infecciones, pues asociadas tanto a, ¿cómo se llama?, a morbilidad y a mortalidad, y que no es nada despreciable, pues el pico que podemos observar de acuerdo a las edades. Quise traerles un poco de la epidemiología que existe en nuestros países, tanto en Colombia como en Ecuador, y si podemos observar, pues las infecciones o las sepsis neonatales siguen formando parte de nuestras primeras causas de morbimortalidad. En Colombia, este es el último reporte del 2022, tanto de Ecuador como de Colombia. Las infecciones a nivel neonatal pues siguen representando la tercera causa. Y en Ecuador, digamos que el panorama no es distinto, con un 10.93%, está en cuarto puesto. Sin embargo, pues podemos observar que realmente ocupa un tercer puesto, ya que en Ecuador lo dividieron en inmaturidad extrema, inmaturidad moderada, como diferentes causas de morbimortalidad. Cuando hablamos también pues de la incidencia a nivel global de la sepsis neonatal temprana, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los factores asociados a la presentación temprana de la sepsis, como podemos observar sobre todo en este estudio del 2021, iban a estar asociados netamente a lo que son bajo peso y edad gestacional. En países nuestros como Latinoamérica, pues esto no es desestimado y como les decía, la incidencia es muy alta en comparación pues a los países más desarrollados, y es algo que tenemos que tomar en cuenta y pues sí prender nuestras alarmas para tratar de mejorar en todos los aspectos. Otro de los estudios que hablan también pues de los factores de riesgo, como pueden observar, este se publicó en el JAMA Pediatrics. Podemos observar que mientras pues más bajo sea el peso de nuestros neonatos, el riesgo o la posibilidad de que se pueda presentar infección neonatal temprana pues va a ser mucho más incrementado. Es así que podemos observar, perdón, voy a prender el puntero, que en pesos entre 401 y 1500 gramos, pues la probabilidad de que se pueda presentar infección neonatal es 13.92 veces mucho más alta. Y cuando hablamos de edad gestacional, también entre menor sea la edad gestacional, pues mucho mayor va a ser el riesgo de presentar sepsis neonatal. Y cuando hablamos, pues en la variación entre femenino y masculino, también en el sexo masculino, un poco más incrementada que en el femenino, pero realmente no hay una gran diferencia. Entonces, de esto, pues, la premisa que habla de edad gestacional y peso van a ser siempre inversamente proporcional a la presencia, pues, de sepsis neonatal temprana. ¿Cuáles son los factores que vamos a encontrar que van a ser predisponentes para sepsis? Inicialmente, pues, habíamos tenido en el NeoReviews, en la publicación anterior, que los principales factores van a estar relacionados con la colonización por estreptococo del grupo B, el peso menor a 1000 gramos, la ruptura de membranas mayor a 18 horas y lo que anteriormente pues conocíamos como coriomionitis, que actualmente pues ya se conoce como las triple I. Y la presencia de la fiebre intraparto. ¿Qué es lo que dice NeoReviews en el 2022? Básicamente los dividieron en varios factores que pueden contribuir a factores que van a facilitar a la patogénesis y factores asociados al desarrollo de infección. Entonces aquí los vamos a dividir en factores tanto maternos como neonatales. Los maternos, pues mucho va a depender de la duración de la ruptura de membranas, de la colonización también del estreptococo, que lo teníamos en los anteriores. Ingestión de comida contaminada, ellos también lo consideran, sobre todo por listeria y el tipo de nacimiento. Y en los neonatales vamos a tener los asociados a prematuridad, bajo peso y sexo masculino. Y en los otros que son asociados al desarrollo de infección, pues los dividen en maternos como fiebre intraparto, la coriomionitis, la taquicardia materna, la labor pretérmino, y los neonatales, pues básicamente asociados a la clínica del paciente inicial, al líquido meconial y a la presencia de taquicardia fetal.
Algo que tenemos que tomar en cuenta y que creo que ha servido mucho estos últimos años como para disminuir en gran parte la presencia de sepsis neonatal temprana es que la presencia de colonización por estreptococo del grupo B, como podemos observar en este metaanálisis a nivel mundial, pues nos habla digamos que la variación y la incidencia que existe en nuestros países. La mejor forma de prevenir la infección neonatal pues, y la colonización vaginal es realizar el cultivo de secreción vaginal entre la semana 35 a 37, que son los mensajes que tenemos que llevarnos. En estos estudios, pues encontraron que los recién nacidos se colonizan hasta en un 50% sin medidas profilácticas y de estos, entre el 1 al 3% pueden desarrollar sepsis. Además, podemos observar que en Sudamérica la prevalencia de infección por el estreptococo del grupo B es del 18.4%. Existen otros factores que pues últimamente han salido en boga, que también es la susceptibilidad genética que presentan los neonatos para presentar infecciones y también la susceptibilidad que tienen algunos neonatos en los estudios que se han realizado para tener ciertos factores protectores en cuanto al desarrollo de sepsis neonatal. Otra de las asociaciones nuevas que también se han encontrado es la deficiencia de vitamina D, ya que hemos encontrado pues, efectos de la vitamina D, digamos que en las madres que tienen vitamina D adecuada, en los neonatos también, considerándose como un factor protector para el desarrollo de la sepsis neonatal temprana. En cuanto a la etiología, este es otro de los estudios que se publicó por JAMA Pediatrics, es también un estudio a largo tiempo, desde el 2015 hasta el 2017, se hizo pues un estudio para identificar qué gérmenes iban a ser pues los más frecuentes en esta etapa, sobre todo estoy hablando de sepsis temprana. Como pueden observar, siguen siendo, los dividen entre gram positivos, gram negativos, sigue siendo la Escherichia coli y el estreptococo del grupo B, pues los principales. Podemos observar los otros gérmenes también implicados dentro de la sepsis, pues mucho menos frecuentes, pero ¿qué es lo importante? Pues recalcar que el estreptococo del grupo B muchas veces pues está presente, como pueden observar en su gran porcentaje, en el 53% también de los niños, sobre todo a término, que es lo que quiere recalcar este estudio, y los asociados a gram negativos, que son entre el 67%, pues van a estar asociados a edades gestacionales comprendidas entre las 22 y 36 semanas. Ahora, vamos a tener diferentes rutas de transmisión para la sepsis neonatal. La que nos concierne el día de hoy es la ruta vertical. Entonces, esta va a estar dada, pues, intraútero por vía tanto hematógena o durante el nacimiento dentro de las primeras 72 horas. Y es, pues, algo que tenemos que diferenciar de la sepsis neonatal temprana, que esta se va a presentar dentro de este lapso de tiempo. Y la horizontal, el tipo de transmisión, pues esta ya va a ser la adquirida en medios hospitalarios y generalmente pues va a estar relacionada a cuadros de sepsis neonatal tardía. En cuanto a la fisiopatología, vale la pena mencionar que el neonato va a contar con ciertas barreras físicas. Mucho dependerá, y como podemos observar, pues su edad gestacional y su peso al nacer, pues van a disminuir un poco las barreras que tendría un niño a término. Estas barreras van a estar comprendidas por la mucosa respiratoria, por la piel y la mucosa intestinal. Como pueden observar en el gráfico, pues ya mucho más asociada a la sepsis neonatal tardía, pues invadir a nuestros neonatos, que muchas veces es necesario, dependiendo pues de la patología subyacente, pues va a predisponer a que todas estas barreras, y si en el caso de no tenerlas, pues hagan más susceptibles a estos niños a la presencia de infecciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el recién nacido? Como les decía, la mayoría de pacientes que se manejan en las unidades de cuidado intensivo neonatal,
pues tienen ciertos factores que los predisponen a ser mucho más susceptibles a la presencia de infección neonatal. Entre ellos vamos a tener la prematurez y el bajo peso al nacer. Todos estos pacientes van a tener cierta afectación en lo que es la respuesta inmune. Tenemos que tener en cuenta que todos estos pacientes van a tener un proceso de adaptación inmunológica crítica. Van a tener ciertos receptores que van a funcionar o van a activar cascadas de inflamación que pueden ser muchas veces potentes inductores a estas cascadas. Pero tenemos que tomar en cuenta que la inmunidad innata de los recién nacidos es inmadura. Entonces, esto predispone a que los neonatos tengan cierto grado de disminución de la actividad fagocítica y pues que sus capacidades de inmunomodulación o de inmunoregulación, pues en estas etapas, sobre todo en los pretérminos, no alcancen su etapa de maduración adecuada. En cuanto a la presentación clínica, digamos que este es uno de los tópicos más difíciles de tratar, porque en el neonato sigue siendo un desafío en la práctica clínica. Pueden tener signos o síntomas que pues no son muchas veces específicos o pueden presentar fallo multiorgánico, que es lo que nos lleva pues a nosotros a tomar ciertas conductas. Sin embargo, pues muchos de los signos y síntomas también a tomar en cuenta es que van a variar de acuerdo a la edad gestacional, a la edad que se presentan y pues a la gravedad también que va a estar asociada a la infección. Cabe la pena recalcar, y creo que lo voy a hacer muchas veces durante la charla, que la clínica es mucho más sensible en el neonato, y sobre todo cuando estoy hablando de sepsis neonatal temprana, que los marcadores de laboratorio paraclínicos. Este es un estudio que lo realizó el doctor Richard Pauling, que es, digamos que una de las personas que a nivel mundial más ha estudiado sepsis, y ellos publican por categorización, de acuerdo a los diferentes pues, aparatos, qué signos clínicos son los más frecuentes o cuáles nos ayudan pues, a diferenciar ante un niño que está presentando un cuadro inicial de sepsis temprano. Entonces ellos lo dividieron en el aparato respiratorio, pues pueden presentar distrés respiratorio, suplementación de oxígeno. En el aparato cardiovascular, manifestaciones tales como taquicardia, hipotensión, disminución del llenado capilar y disminución de los pulsos. En gastrointestinal, sobre todo la que es asociada a alteraciones en la alimentación, vómito, distensión abdominal, y neurológicas, pues tenemos irritabilidad, hipotonía, hipertonía, la presencia de convulsiones, la alergia o encefalopatía, y también consideran inestabilidad térmica. Renal, también la oliguria, hematológica puede ser ictericia, puede ser presencia de petequias, o sangrados que sean sugestivos de coagulopatía. Y también podemos tener otra de las manifestaciones neurológicas, que puede ser un rash nuevo, la presencia de vesículas, de eritema, o pues la piel moteada que también podemos observar. Como pueden visualizar, pues no es un diagnóstico tan fácil de hacer, digamos que tienen muchos signos clínicos, pero debemos conocer qué es lo normal en un recién nacido para poder identificar pues, estas anormalidades y signos clínicos que nos hagan actuar de manera temprana. Publicadas en el año de 2021 nos hablan de ciertas, dentro de su valoración de las red flags. ¿Qué nos quieren decir? Ellos nos dan como una alerta para ciertos síntomas que nos deberían llamar la atención dentro del examen físico y pues que nos van a hacer prender ciertas alertas para iniciar un tratamiento temprano. Ellos consideran digamos que los signos principales o las banderas rojas como la presencia de apnea, convulsiones, la necesidad pues, de reanimación cardiopulmonar, la necesidad de ventilación mecánica o la presencia de signos de shock. Aparte de pues, todas las otras manifestaciones clínicas que también las había mencionado anteriormente, pero a tomar en cuenta estas
banderas rojas. En cuanto al diagnóstico pues, de la sepsis, como sabemos y como les había mencionado, es de suma importancia antes que tener un arsenal de paraclínicos, pensar en todas las, primero pues identificar inicialmente qué es lo que voy a tener en este recién nacido, y de esta forma pues decidir cuáles son los mejores paraclínicos que nosotros vamos a solicitar, pero no, digamos que no es como, son ayudas diagnósticas, pero lo que va a primar va a ser la clínica. Existen varios paraclínicos, como podemos observar, para el diagnóstico, digamos que para el diagnóstico y seguimiento también, que muchas veces, pues en años anteriores se consideraban, si tengo un PCR positivo, pues el niño necesita tratamiento. Pero podemos observar varios paraclínicos de los cuales utilizamos a diario. Entre ellos vamos a tener, pues, el hemograma en el cual vamos a considerar ciertos valores de los que ya voy a hablar más adelante, pues vamos a analizar la presencia de los glóbulos blancos, la relación entre neutrófilos inmaduros, y pues ya vamos a hablar qué es lo que sabemos y qué es lo que nos sirve realmente para el diagnóstico. Sigue siendo el gol estándar en sepsis, tanto en sepsis neonatal, temprana como tardía, pues la presencia de los hemocultivos positivos. Los reactantes de fase aguda, tenemos el PCR, la procalcitonina, de los que tenemos disponibles. Existen técnicas moleculares también como el FilmArray. Y también tenemos ciertos otros marcadores como la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis alfa y pues otros biomarcadores que realmente pues no los usamos actualmente, pero como pueden ver existe un sinnúmero o una batería de paraclínicos los cuales se han estudiado en sepsis. Sin embargo, a pesar de que son tantos paraclínicos que se han estudiado, no existen pruebas de laboratorio confirmatorias en el diagnóstico de sospecha de sepsis. Y esto, pues, que quede claro que es en el diagnóstico de sospecha de sepsis. Hablando del hemograma, que creo que es una de las herramientas que más utilizamos en las unidades de cuidado intensivo neonatal, tenemos que tomar en cuenta que la leucopenia o la leucocitosis ofrecen baja sensibilidad y especificidad para predecir sepsis. Tenemos que tomar en cuenta que los recién nacidos, valores hasta de 30.000 leucocitos pueden ser considerados normales. Mucho va a depender pues de la edad gestacional en la que nos estemos enfrentando a la valoración. La neutropenia va a ofrecer una sensibilidad del 85% para predicción de sepsis temprana, y cuando hablamos de trombocitopenia suele aparecer en el 50% de la sepsis de origen bacteriana. Sin embargo, esta también tiene una baja especificidad y sensibilidad, y que hay que tomar en cuenta que ciertos valores del hemograma, como la trombocitopenia, pueden estar presentes en otras patologías, sobre todo las que son asociadas pues, a patologías maternas, como lo son la preeclampsia. Tenemos varios estudios que nos hablan también de la valoración, pues, tanto del PCR, de la procalcitonina, cuál es mejor, cuál es peor, cuál es la que nos sirve, cuál nos dice, sí, de hecho, a este niño lo voy a tratar. Pero nuevamente vale la pena recordar que no tratamos exámenes, sino tratamos un paciente que tenga una clínica que se pueda relacionar con el mismo. Ahora, cuando hablamos del PCR, el primer estudio nos habla pues que en muchos pacientes, tanto en recién nacidos a término como en pretérmino, sin evidencia de infección, ya que se hizo un seguimiento en estos pacientes, el PCR se encontró elevado. Entonces, ¿qué nos quiere hablar? Pues que no debe usarse para guiar sobre todo las decisiones clínicas de inicio de antibiótico o no. El otro estudio nos habla que la procalcitonina, pues la toma de decisiones guiadas por este marcador fue superior a la atención estándar para reducir, digamos que el seguimiento o reducir la terapia antibiótico, sobre todo pues en los niños con sospecha de sepsis de inicio temprano. Y cuando hablamos en comparación del PCR con la procalcitonina,
Pues, ¿para qué nos sirvió? Después de las 36 horas posteriores de la terapia antibiótica empírica, puede excluir la presencia, pues, de la sepsis neonatal temprana con una alta probabilidad. Y esto, pues, también nos ayuda para hacer un seguimiento y desescalonar también la terapia antibiótica. Como les comentaba, el gol estándar siguen siendo los hemocultivos. Sin embargo, que en la mayoría de los recién nacidos que presentaban pues, sospecha de sepsis neonatal, apenas el 10% pues, pueden presentar un hemocultivo positivo. Entonces, los hemocultivos sí tienen una baja pues, probabilidad de tener un germen identificado. Sin embargo, pues como les decía, sigue siendo el gol estándar antes de iniciar yo una terapia antibiótica, y la recomendación pues sugiere que se hagan 2 hemocultivos con un tiempo breve entre los mismos y de diferentes sitios pues de punción. Bueno, y tengo un recién nacido con sepsis temprana, ¿y qué hago? Le tomo un uroanálisis, le hago una punción lumbar. Ninguna de las dos opciones se recomiendan en sepsis neonatal temprana, y que eso pues quede un punto claro, que estoy hablando netamente de las primeras 72 horas de vida. Y la punción lumbar, digamos que es un punto fundamental para descartar meningitis. Sin embargo, pues no es lo más usual, ni es lo más común, ni se recomienda dentro de un screening básico pues de sepsis neonatal temprana. Cuando hablamos de herramientas también que nos pueden ayudar a predecir, sobre todo, qué factor de riesgo va a tener un niño en el cual tenemos pues una sospecha de sepsis neonatal, tenemos ciertos instrumentos como la calculadora de sepsis neonatal, que esta pues netamente fue creada para disminuir el uso irracional de antibióticos. Entonces, pues tenemos varios estudios. En esta calculadora lo que hacemos es básicamente calcular ciertos factores maternos y factores neonatales que nos van a predecir un riesgo de, pues, de desarrollar sepsis, y también nos va a ayudar a tener terapias de inicio temprano. La calculadora de sepsis, pues la podemos encontrar en el internet. Vale la pena recalcar que esta se debe usar únicamente, está diseñada y estudiada pues para niños mayores de 35 semanas. Y debemos contar con ciertas características para poderla usar. Primero, pues tener la incidencia que tenemos, si no es a nivel de país, pues a nivel de las unidades, de las diferentes unidades neonatales, para poder pues ingresar los datos. Va a tomar en cuenta la edad gestacional, los días de vida del paciente, si la mamá tuvo fiebre o no en el parto, las horas de ruptura de membrana, si tenemos la presencia o tenemos el reporte del cultivo, rectovaginal, y los tipos de antibióticos, si la mamá recibió antibiótico intraparto, que también pues, nos va a predecir un poco lo que es el riesgo de estos pacientes. Entonces, nosotros introducimos todos estos parámetros, y también van a hablar un poco de lo que es la clínica del paciente. Como pueden observar en la tabla de la derecha, vamos a tener un paciente que fue enfermo, y pues vamos a tener las características ya mencionadas anteriormente, que nos va a ayudar pues la tabla. Un paciente en el cual tenemos dudas, paciente que va a presentar taquicardia, taquipnea, temperatura inestable, distrés respiratorio, y pues vamos a considerar, de acuerdo a esto, colocarlo también pues en nuestra tabla para que nos ayude, digamos, que a predecir un poco más cómo va a ser el manejo inicial. Lo que conocemos siempre, pues, como les decía, el niño que luce bien, muy difícilmente pues nos va a desarrollar sepsis. Y como podemos observar, pues aquí nos calcula un rango estimado de qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a los resultados. Pues vamos a tener la recomendación clínica, que está pues bien, no nos dice, no tomes hemocultivos ni tampoco se inicia antibióticos.
Si ya tengo un rango pues más elevado en un niño que estoy dudando, que tiene una clínica no muy común, pues se puede iniciar los antibióticos empíricos. Y en el niño que luce críticamente enfermo, pues la recomendación netamente por el riesgo de sepsis, que como pueden observar es mucho mayor, hasta 27 veces, pues la recomendación es iniciar igual antibióticos previo pues a la toma de hemocultivos. Entonces, nos enfrentamos a un paciente que tiene sospecha de sepsis neonatal temprana. ¿A qué escenarios yo me estoy enfrentando? Primero, puedo tener un neonato que está críticamente enfermo. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dice artículos del doctor Polín? Si tiene un paciente así, trátelo. Inicia el tratamiento previo a la toma de hemocultivos. Si tengo un paciente que no tiene factores de riesgo, no luce críticamente enfermo, lo que nos sigue es observarlo. Si es que tengo alguna alteración, tomo los paraclínicos, pero netamente la observación va a ser clínica. La decisión de iniciar o no antibióticos, pues muchas veces, como les decía, en el neonato, pues va a ser basada en la parte clínica. Cuando estoy ante un paciente que está asintomático, pero tengo el otro escenario, tengo factores de riesgo. Entonces, en esos casos, igualmente vamos a hacer un seguimiento clínico para decidir en qué momento inicia el tratamiento. Este paciente requiere paraclínicos o requiere observar. ¿Qué dice el consenso de, pues el consenso iberoamericano o del CIBEN? Dice que el tratamiento en los recién nacidos a término mayores a 37 semanas que están asintomáticos pero con factores de riesgo no se debería iniciar antibióticos. En los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio inicial, si no tienen factores de riesgo, dicen que deben ser observados y no iniciar inmediatamente los antibióticos. Si tengo un paciente con síndrome de distrés respiratorio grave o moderado de más de 6 horas de vida, se debe cultivar al paciente y según el caso, pues iniciar el antibiótico. Puede ser de amplio espectro, pues dependiendo del caso, y hasta tener el resultado de los cultivos. Signos clínicos de inicio temprano de antibiótico terapia empírica, pues vamos a tener que usarlos hasta tener los resultados de los cultivos. ¿Cuál es la recomendación en ruptura prematura de mayor de 18 horas con coriomionitis o estreptococo materno tratado parcialmente? Si el paciente está asintomático, lo que ellos sugieren es que se realice el recién nacido. Ya el panorama cambia en el recién nacido pretérmino. Si tengo un recién nacido pretérmino con factores de riesgo conocidos y clínica de infección, clínica de infección, lo que hago es cultivar al recién nacido e iniciar pues los antibióticos. Si tengo un paciente con factores de riesgo sin clínica, no se sugiere iniciar antibióticos, sino pues realizar una observación clínica de este recién nacido. Si durante la observación este recién nacido presenta signos clínicos que me digan, me prendan las alarmas y yo diga, no, este niño no está normal, se deben tomar cultivos e iniciar pues lo más pronto el tratamiento. Ahora tengo otro escenario. ¿Qué hacemos en el paciente en la que su mamá tuvo fiebre y pues ya tiene clínica de coriomionitis estacional? Igual que anteriormente pues habíamos mencionado, ante una madre pues con fiebre, mucho va a depender de la edad gestacional. En los menores de 34 semanas, pues en estos pacientes tengo que cultivarlos y tratarlos. ¿Qué hago en el paciente de edad gestacional mayor de 34 semanas? Vuelvo y repito lo que habíamos hablado inicialmente. Tengo un paciente que luce bien o lo que se denomina el well looking baby, únicamente lo vamos a observar y lo vamos a revalorar. Tengo un paciente que no luce bien, que tiene signos que me llaman la atención. En este paciente, pues lo mismo. Vamos a tratarlo y a hemocultivarlo. Cuando tengo la sospecha de coriomionitis, lo que conocíamos anteriormente como coriomionitis o triple I, si tiene menos de 34 semanas, la misma
iniciar, pues, hemocultivar y tratar. Si tengo más de 34 semanas, lo mismo que en el escenario anterior. Y cuando ya tengo una madre con diagnóstico confirmado de triple I o coriomionitis, en estos pacientes no tengo dudas, tengo que cultivarlo e iniciar tratamiento. Ahora, ¿cuáles son también las recomendaciones que se dieron a conocer en el año del 2018? Estos artículos pues, se publicaron, se comenzaron a hacer uso en el año del 2019. Pues lo que dice la Academia Americana de Pediatría, que ellos nos dicen, pues para los pacientes de mayores de 35 semanas, estos pueden estratificarse según el riesgo de sepsis temprana. ¿Qué debemos hacer? En estos pacientes, importante el seguimiento, pues, del examen físico, sobre todo pacientes con factores de riesgo. Ellos sugieren un examen físico seriado para detectar la presencia de signos clínicos de enfermedad después del nacimiento. En cuanto al, al diagnóstico de sepsis temprana, se lo hace utilizando lo que habíamos dado, tipos de sangre o de líquido cefalorraquídeo, que pues en el caso de sepsis temprana no lo hacemos habitualmente. No se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio, que también lo habíamos mencionado en las guías anteriores, como los conteos completos de células sanguíneas, del PCR, o mediante cultivos de superficie, que tampoco están indicados, o análisis de aspirado gástrico o cultivos de orina. Ellos pues recomiendan que la combinación inicial sigue siendo la ampicilina y la gentamicina, que es como que el régimen óptimo para los gérmenes involucrados en el desarrollo de sepsis temprana. ¿Cuál va a ser la utilidad de los hemocultivos? La terapia con antibióticos pues debe interrumpirse, lo que ellos sugieren, entre las 36 y 48 horas, a menos que exista una clara evidencia de infección específica del sitio. O sea, si yo tengo un hemocultivo pues que va negativo, nosotros podemos suspender incluso la antibiótico terapia. En cuanto a los pacientes de menores de 34 semanas, estos también los han dividido y pueden estratificarse según el riesgo de sepsis temprana, en alto riesgo y bajo riesgo. Vamos a considerar a los niños de alto riesgo, a los recién nacidos pretérmino, debido pues a que se puede producir una ruptura, la ruptura de la prematura de membranas puede estar secundaria a la presencia de coriomionitis, el sufrimiento fetal agudo, y en estos pacientes sí, de inicio tomo hemocultivo e inicio el tratamiento antibiótico empírico. Los pacientes de bajo riesgo, que van a ser los considerados los recién nacidos pretérminos, que nacen por cesárea debido a enfermedad materna, que no sea de causa infecciosa, insuficiencia placentaria, pues intentos de inducir el trabajo de parto, y pues dependiendo de la condición clínica del recién nacido, vamos a considerar, pues el médico va a considerar el riesgo-beneficio y pues iniciar una terapia antibiótica empírica en estos recién nacidos. Entonces, cuando hablamos de qué antibióticos usar, como habíamos mencionado inicialmente, pues sigue siendo el esquema de primera línea y el que más evidencia ha tenido, sobre todo la asociación, como hablábamos inicialmente de la etiología, la ampicilina, pues más un aminoglucósido. ¿Cuánto va a ser la duración del tratamiento? Pues eso mucho dependerá de la clínica del niño y también de los hemocultivos que habíamos sugerido inicialmente. Antes se hablaba de tratamientos de 7 a 10 días, pues si identifico un germen sobre todo, pues esto va a variar. Pero inicialmente, pues muchas de nuestras decisiones acerca del uso de antibióticos van a ser basadas tanto en la clínica como en los hemocultivos iniciales que tomamos. Es por eso la importancia de no iniciar pues una terapia antibiótica sin tener un hemocultivo previo. Quería pues nada más mencionarles la importancia de la voz actualmente, y también pues ya se habla hace mucho tiempo, sobre todo en nuestras unidades neonatales, como una estrategia de mejora de la calidad. ¿Qué queremos decir en este sentido? Que los antibióticos son críticos en el tiempo.
La guía NICE ya menciona pues algo que quería nada más ponérselos acá, que si un bebé necesita el tratamiento con antibióticos, hay que administrárselo lo antes posible. Y siempre dentro de la primera hora siguiente a la decisión de yo tratarlo. En algunos estudios, pues la proporción de los recién nacidos que recibieron la dosis del antibiótico posterior a hacer estas mejoras de calidad, sobre todo en el último artículo que les he puesto, ellos crearon un programa para mejorar esta administración de antibióticos, ya que identificaron que inicialmente en varios de sus recién nacidos se hizo un seguimiento y los antibióticos se administraron en el 0% dentro de la primera hora. Entonces, hicieron estrategias como mejora de calidad, haciendo un checklist, un seguimiento a estos pacientes. Recalcar que en estos pacientes se obtuvo, pues inicialmente, pues una adherencia del 0% que se iniciaba en los antibióticos dentro de la primera hora, se pasó a un 91% durante el periodo que hicieron este estudio. Y este cambio, esta estrategia que se mantuvo, pues hablaban de un 92% después de los 6 meses. Y vale la pena pues recalcar que es una de las estrategias que debemos tomar en todas nuestras unidades neonatales, sobre todo para evitar complicaciones de nuestros recién nacidos. En cuanto a pronóstico y complicaciones, pues tenemos que la E. coli va a estar asociada a mortalidad en comparación pues a los grupos del estreptococo. Mucho va a depender de la profilaxis antibiótica, sobre todo en las madres que tienen cultivos positivos. Algo que vale la pena recalcar es que si yo ya tengo la sospecha de la sepsis, tengo los factores de riesgo, el tratamiento oportuno puede salvar muchas veces pues, las vidas y las complicaciones de los niños. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, que un niño que estuvo pues expuesto a la sepsis neonatal tanto temprana como tardía, tiene mucho mayor riesgo de trastornos en el neurodesarrollo, deficiencias cognitivas, parálisis cerebral y deterioro psicomotor y mental. Vale la pena recalcar que la consecuencia del uso irracional de los antibióticos va a provocar ciertas complicaciones en los recién nacidos. Vamos a tener primero pues la separación del vínculo materno, hospitalizaciones prolongadas, como les decía, retrasos en el inicio pues de la alimentación. Vamos, muchas veces realizamos procedimientos innecesarios, va a haber igual un incremento del gasto en los recursos. Y algo que les traje ya como para finalizar, es que debemos tomar en cuenta que el uso irracional de antibióticos también tiene sus consecuencias, sobre todo cuando uso antibióticos por periodos prolongados. Es por eso que pues les quería pues traer un poco de estos estudios que pues demostraron, digamos que la duración inicial del antibiótico empírico pues tenía mucha relación, sobre todo en los niños de bajo peso al nacimiento, con patologías tales como pueden observar, pues aquí con la enterocolitis necrotizante, también el daño neurológico severo, pues como podemos ver, mientras más días de antibióticos se usaron, pues se incrementaba mucho más el riesgo de tener este tipo de complicaciones. Y cuando hablamos también de cierta asociación con el uso de antibióticos prolongados, aumentan también el riesgo de enterocolitis necrotizante. Como pueden observar, pues en este estudio también habla del uso de más de 5 días en pacientes, pues el OR nos habla de que presentan estos niños 1.51 veces hasta 2.35 veces más riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante, pues mientras más larga sea la terapia antibiótica instaurada. Y para finalizar, pues, ¿qué tenemos de prevención? Muchos se preguntarán, bueno, doctora, ahí tengo todos los factores de riesgo. ¿Qué hago para prevenir la aparición de sepsis en el recién nacido? Lamentablemente, pues, fuera de las terapias que hablamos de la madre, de la prevención del estreptococo B, se ha hablado mucho de probióticos, de pentoxifilina, de estudios que se han realizado.
pero realmente la evidencia no nos habla de que todo esto sirva para prevenir la sepsis neonatal temprana. ¿Qué es lo único que tiene evidencia? Pues la alimentación temprana y el uso de leche materna tiene, digamos que cierto factor de evidencia en la prevención, sobre todo de la sepsis neonatal temprana y también pues de la tardía. Y muchas gracias, creo que eso es lo que les tenía que compartir el día de hoy. No sé si es que... Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica, de verdad que qué charla tan enriquecedora. Seguramente nos abrirán pues muchas ideas de investigación para nuestro semillero y también nos hará replantearnos y también afirmar muchas de las cosas que hacemos en nuestras unidades de cuidado neonatal. Antes de dar paso a las preguntas del público, pues también les quiero contar que tenemos a la doctora María Alejandra Suárez, infectóloga de nuestra institución, dentro de nuestro público, y le queremos dar, doctora, la palabra para que usted nos dé algún mensajito clave para llevar a casa, para llevar a nuestras unidades. Buenas noches, doctora, y bienvenida el día de hoy. Iván, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quería felicitar a Vero. Excelente charla. Yo había evaluado con ella uno de los, pues digamos, unos puntos de este tema a tratar y había sido muy buena la revisión que ella había realizado. Digamos que el escenario de infecciones en el periodo neonatal siempre genera angustia y dificultad en el diagnóstico porque es, como Vero fue clara, no es una clínica clara, no tenemos unos factores como contundentes para llegar a un diagnóstico y siempre nos toca ser muy juiciosos en la historia clínica, evaluando los factores de riesgo, evaluando si es un recién nacido a término o pretérmino, para tomar decisiones y, como vieron, tomar decisiones de forma prematura o pronta para que nuestro neonato tenga un buen pronóstico. Pero algo que sí quiero pues como recordarles con una vez terminada esta charla tan interesante es que si tenemos la duda y si realmente consideramos que el paciente se beneficia del inicio del manejo antibiótico, lo hagamos, pero asimismo también tomemos la decisión del retiro oportuno del mismo. Si ustedes ven que el paciente solo tiene factores de riesgo y no tiene una clínica clara, pero sin embargo tenemos la duda y tomamos la decisión de iniciar el antibiótico, pues no hay necesidad de tiempos largos y como ustedes vieron con la evidencia, esto ya no es necesario. Y sí tenemos muchos estudios ahora nuevos que nos muestran que podemos empeorar el pronóstico, sobre todo de nuestro recién nacido prematuro. Sigue siendo el mismo manejo antibiótico, una ampicilina asociada a un aminoglucósido. Si ustedes ven realmente, pues es tener claras las dosis, siempre tener una ayuda, no hay que sabernos las dosis reales, tenemos el Neofax o otras fuentes de información donde podemos poner las dosis adecuadas para nuestra edad gestacional y la edad que tenga nuestro neonato. Y asimismo, tomar decisiones a posteriores según la evaluación clínica de este chiquito. Este es mi comentario. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Doctora, muchísimas gracias y claro que sí, lo vamos a tener muy en cuenta. Doctora Yaris, doctora Anita, ¿algún comentario de la charla? No, Iván, muchas gracias. Pues agradecerle a Verónica que se haya tomado el tiempo de venirnos a contar acerca de este tema tan importante y tan interesante. No sé si de las personas que se han conectado de otras unidades, los amigos de Verónica en Ecuador, no sé si tengan alguna pregunta. Parece que no hay preguntas, Iván. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Los invitamos también nuevamente, los invito a seguirnos en Instagram. Nuestra cuenta es @natus con doble T, raya baja, PUJ. Allá pues van a tener resúmenes de las charlas, publicaciones donde van a tener pues de primera mano nuestro programa académico,
nuestros resúmenes y pues noticias de interés. Y los invito, el 23 de octubre va a ser nuestra próxima charla a las 6 de la noche, pues en nuestro horario habitual. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, Verónica. Gracias, Gracias. Iván. Y Muchas María. Gracias, gracias. doctora. Noche. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.